financiación y la prestación de los servicios es la principal barrera que impide que el sistema de salud cumpla su función de atender las necesidades de la población. Y como se veía en el estudio de Devereux que presentó el doctor Villar, donde se muestra que los hospitales que tienen ánimo de lucro presentan más problemas con los servicios y sus indicadores son negativos en cuanto a los resultados de sus intervenciones. En el caso colombiano, lo que se va a hacer es fortalecer un sistema de salud con ánimo de lucro. Esa es la reforma de Juan Manuel Santos. Y aprovechando esa explicación que nos hizo también el doctor Villar, yo voy a tratar de, mucho más brevemente de lo que pensaba, porque el doctor Villar lo dejó muy claro, de señalar algunas características de los sistemas de salud que existen en el mundo. Hay muchas maneras de clasificarlos, yo los divido en tres. El primero es el modelo del seguro social, que, como su nombre lo indica, está financiado por las contribuciones de los empleadores y de los empleados, que se originó en Alemania a finales del siglo XIX y se extendió por otros países europeos como Francia. En América Latina apenas se introdujo en 1923 en Brasil, y en Colombia después de la Segunda Guerra Mundial todos sabemos que el sistema de salud era apenas un 11 o 15% del sistema de salud que cubría mejor el 15% de la población. Este sistema, al igual que los modelos de sistemas nacionales de salud como el de Inglaterra, tienen como presupuesto una política económica para el Estado, y es lo que se llamó en esa época el Estado del Bienestar. Y entonces eso hace una gran diferencia. Es que aunque sean regímenes capitalistas, en cuanto a la salud, la prestación se deslinda del mercado, se deslinda del lucro para poder, y económicamente se ve que es más productivo para un país que está desarrollando su economía tener una población saludable que hacer negocio con la salud. El sistema de salud inglés, a mi manera de ver, como lo mostraban los estudios que vimos hace un momento, pues ha sido uno, si no el mejor, de los modelos de salud existentes. Se desarrolló también en otros países como los que están en la diapositiva, y un subgrupo de ese modelo es el modelo que se ha denominado del pagador único, como es el sistema que existe en el Canadá. La diferencia es que en el país de la reina Isabel, el sistema está mucho más socializado, los médicos y los hospitales están bajo el control directo del Estado, muchas veces son parte del Estado, los médicos son empleados del gobierno, mientras que en el Canadá la prestación es privada, pero hay el pagador único, el financiador del pagador único es el Estado, y entonces las IPS envían sus facturas directamente a los gobiernos provinciales o, cuando es del caso, al gobierno nacional. Y finalmente está el sistema de salud neoliberal, que apareció en la década de los 80, cuando predomina este modelo económico donde el capital financiero subyuga a las otras formas de producción, a las formas de producción capitalista y a los otros tipos de capitales. Es un modelo que ha sido, su arquitectura ha sido elaborada y desarrollada durante todos los últimos 20 años por el Banco Mundial. Este es uno de los libros, Government Mandatory Health Insurance, donde uno puede encontrar casi que calcados muchos de los artículos de la propuesta de reforma que hizo el gobierno y de la reforma que está aprobando el Congreso. Es un sistema de aseguramiento social, es un sistema híbrido público-privado, y el punto principal reside en que se introdujo como algo necesario cuando no existía el concepto de aseguramiento. Y entonces se habla de aseguramiento privado y de aseguramiento social. Y en el aseguramiento social no es sino una forma de subsidio que hace el Estado
a las compañías aseguradoras en los pacientes o en los sectores de la población que no tienen cómo pagar las primas altas de los seguros privados. Entonces, no hay que dejarse confundir con la otra forma de prestación que existe. En cuanto a la atención médica, ese sistema neoliberal introduce entonces una serie de mecanismos, dos de los cuales están enunciados en la ilustración, ¿sí? El Medical Loss Ratio y las reglas mordaza para los médicos, ¿sí? El primero no es sino la diferencia que hay entre lo que paga el asegurado a la compañía y lo que invierte la compañía en la prestación de los servicios. Luego se está jugando entre las pérdidas y el beneficio para la compañía, de tal manera que la compañía busca siempre ganar. En Estados Unidos está en este momento estimado que es el 25% lo que le queda a las compañías de seguro en promedio. Y las reglas mordazas son lo que todos ustedes han vivido, que son las limitaciones que se imponen en un servicio de emergencias o en cualquier otro respecto al número de exámenes, a los medicamentos, etcétera, etcétera. Todas esas limitaciones que a veces llegan al absurdo. Y tiene que ver también porque el sistema va a favorecer simplemente a tres tipos de corporaciones: a las compañías de seguros, a Big Pharma, a las compañías, a la industria farmacéutica y a las industrias de las grandes prestadores de servicios, de los grandes hospitales, que son todas transnacionales. Y aunque aquí en Colombia solo estamos viendo como un aspecto muy típico nuestro, muy local, ¿sí? Muy seguramente dentro de unos años nuestras compañías de seguros ya no serán Sura Global, sino que será Aetna Global o cualquiera de estas integraciones que se hacen, porque hacia allá vamos, hacia entregar todo el sistema a estas grandes corporaciones. Y eso, por supuesto, las limitaciones en acceso y calidad. En el periódico de hoy, quienes habían tenido la oportunidad de leer el Vanguardia Liberal, en primera página hay una serie de fotos que reflejan el día a día de nuestro sistema de salud. Anciana de 70 años esperó, atropellada por una motocicleta, esperó 1 hora 45 minutos sin que llegara. ¿Sí? Tuvieron que cargarla en un camión. Ahora, estos son los componentes de un sistema de salud, ¿sí? Básicamente eran tres inicialmente: el financiamiento, la prestación de servicios y la rectoría del sistema, ¿sí? Ahora está claro que se necesitan sistemas de comunicación, el acceso de medicamentos. Sin embargo, esto, y por supuesto el personal de salud, esto lo ha planteado la OMS y el Banco Mundial, porque esos son los puntos que se desean controlar en cualquier reforma de salud. Ahora, ¿cuál es el problema con el sistema que estamos llamando aquí neoliberal? Es que las leyes del mercado capitalista no funcionan en la salud. La salud no es un mercado común y corriente, ¿sí? Eso lo planteó en su ley inversa de la salud desde 1971 un médico inglés, el doctor Tudor Hart, ¿sí? Y esto me permito leerlo porque creo que es la esencia del problema. La disponibilidad de atención médica tiende a variar inversamente con la necesidad de la población atendida. Es decir, a medida que se introducen las leyes del mercado y el ánimo de lucro, menos atención se le presta a la gente que más lo necesita. La inequidad crece, ¿sí? Entonces habrá unos cubiertos, súper cubiertos con todo, ¿cierto? Uno tiene un accidente y simplemente llama a su seguro y viene el abogado, y viene, no, usted no tiene que hacer nada, ¿sí? Y otros, como la señora que mencioné esta mañana, tiene el accidente y no hay nadie quien lo recoja, ¿sí? Esta ley inversa opera de manera más completa, donde la atención de salud está más expuesta a las fuerzas del mercado y en menos proporción en donde tal exposición es reducida. Lo que hace la reforma que se está discutiendo en el Congreso, y que creo que debemos hacer todo lo posible porque no se apruebe, es introducir al máximo las normas de las leyes del mercado en todas las esferas del sistema de salud, ¿sí? Esa distribución que el mercado hace de la atención en salud es una forma social primitiva e históricamente superada, y cualquier retorno a ella exageraría más la inadecuada distribución de recursos médicos. Bien, el Banco Mundial entonces planteó una serie de criterios para hacer las reformas de salud en la época del 90,
privatización, descentralización, Estado como moderador, reemplazar los ministerios de salud, un paquete básico o esencial en el plan de beneficios y otro complementario para abrir la ventana para el negocio de los seguros. Y eso van a ver ustedes que incluso se retoma con más fuerza en la propuesta que hay, ¿sí? Va a haber un post integrado y único, pero va a haber un post restringido, porque lo único que se va a incluir allí es lo que se considera esencial, como lo veremos en el articulado. Ahora, esta reforma en Colombia, entonces, no es un caso aislado. Ha habido oleadas de reformas. La primera fue a finales del 80 y del 90, y ahora estamos viviendo una segunda oleada de reformas donde la crisis del 2008, de la crisis económica global del capitalismo, ha obligado a replantear la forma de desarrollar la industria de la salud o el negocio de la salud. Entonces ya el doctor Villar nos explicaba los problemas en que estaba Obamacare, ¿sí? Es una reforma que uno no sabe si reír o llorar, porque trata de tener contentos tanto a las HMOs como a las compañías de seguros, como a la población que no está asegurada, y esto es un galimatías que nadie lo entiende y que nada funciona. Lo que quiero señalar con esto es que en Estados Unidos la reforma que debió empezar hace una semana ya plenamente no va a resolver ninguno de los problemas que ya con tanta claridad señaló el doctor Villar. En Inglaterra acaba de ocurrir algo que es realmente una tragedia, y es que todo lo que se ha hablado sobre las bondades del sistema empieza a retroceder, porque el gobierno de David Cameron aprobó el año pasado, y en marzo o el 1 de abril de este año empezaron a ser vigentes una serie de leyes que introducen el mercado como un factor dentro de ese sistema de salud que no tenía intermediación. Y con esto quiero señalar que el Banco Mundial y el capital financiero interesado en todas estas reformas no para un segundo. Todas esas países que tenían sistemas de seguro social como Alemania o incluso Canadá están diariamente sometidos a la presión de crear bolsas, espacios dentro del sistema para que se pueda introducir el mercado. Y por eso aquí hay una despedida triste en un periódico británico sobre ese sistema. Sobre Tanzania vamos a hablar, no tenemos tiempo, pero cada caso es. El año pasado en España hubo una reforma de mercado a uno de los mejores sistemas de salud que existía en el mundo, donde incluso quien pisara tierra española, el plan de turismo, tenía acceso a la totalidad de los servicios, incluidos trasplantes, si eso era el caso. El Banco Mundial ha precisado, y esta es una manera muy gráfica en que lo señala, ¿cierto? Cuando hagamos una reforma tenemos nosotros que controlar estas manijas, la manija de la financiación, la manija de los pagos, la manija, etcétera, etcétera, ¿sí? En Colombia, el ministro de la Ley 100 fue el doctor Juan Luis Londoño, economista de Harvard y economista principal del Banco Mundial. El ministro de esta reforma es el doctor Alejandro Gaviria, economista de la Universidad de California, investigador del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Y qué ha hecho el Banco Mundial durante todo este tiempo? Entre 1997 y 1998, el banco realizó 319 eventos de entrenamiento a más de 19.400 funcionarios en 51 países, ¿cierto? Para que participaran de las reformas que se están haciendo. Todo esto es para señalarles que no es algo al azar, sino que hay realmente una estrategia de las compañías de seguros para esto. Esto lo reconoció puso el doctor Gaviria en uno de los 2 artículos que yo he encontrado que él ha escrito sobre salud. ¿Sí? Este es del 2006,
Y en ese artículo dice, el Banco Mundial participó, cómo se encuentra, claro, en los documentos que están en tal website, en este momento ya ese website lo quitaron, ¿sí? Y aquí tenemos, para partir de lo que es la reforma, simplemente voy a mostrar este gráfico que está en consonancia con lo que mostraba el doctor Villar respecto a de los sistemas donde hay ánimo de lucro, como qué es lo que ocurre. Entonces, en este gráfico vemos que en países como Colombia, un 70% de la población del quintil más bajo, es decir, lo que digamos aquí estratos 1 y 2, ya la atención en el momento del parto no la hacen personas debidamente entrenadas, ¿sí? Y eso tiene que ver con esa brecha que hemos mencionado, que es uno de los principales. En cuanto a la cobertura, que nos han dicho que es el mayor logro de la ley 100, este es un gráfico de la propuesta del gobierno del doctor Gaviria, donde nos dice, mire, que creció entre el 31% y el 87% o el 90% hace un par de años, en el mismo artículo que he mencionado el doctor Gaviria. Él mismo reconoce que previo a la ley 100, el 70% de la población estaba cubierta por la red pública hospitalaria y por el sistema público nacional, el 15% tenían seguros privados, y en la otra página, pero no me equivoco aquí, el seguro social cubría el 11%. Yo en otros datos tengo la cifra cambiada, el 15% del seguro social y el 11%. Eso quiere decir que no es que hayamos avanzado. Entonces la discusión es, ¿tenemos más calidad ahora o no? ¿Sí? Yo soy de los partidarios de que, sin querer volver atrás y sin decir que el sistema previo era excelente, ni mucho menos, ¿sí? Pero yo creo que no se hubiera demorado la ambulancia 1 hora y 45 minutos. O sea, no, bueno, nunca llegó. Y esto, los dos sistemas neoliberales de salud el más desarrollado es el sistema norteamericano, y nosotros lo estamos copiando casi en todo. Este fue un estudio en el que tuve la oportunidad de participar durante varios años en Estados Unidos, y una de las conclusiones de ese estudio era un estudio sobre vigilancia comportamental para el VIH en 24 áreas metropolitanas, las más grandes de Estados Unidos, y uno de los resultados más impactantes para mí es el que ustedes tienen en la gráfica, y es que la prevalencia de VIH en las áreas de pobreza de los Estados Unidos no diferencia de la prevalencia de VIH en Burundi, Etiopía, Angola y Haití, ¿sí? Y si tuviéramos tiempo podríamos ver pues, muchos de los otros resultados, donde se muestra que no hay diferencias. Estados Unidos es el único país del mundo que presenta sus datos diferenciados no por estratos sociales, sino porque ya no existen las clases sociales, eso supuestamente desapareció hace tiempo, sino por raza o etnicidad, ¿sí? Y entonces en este estudio se encontró también que no hay diferencias entre negros y blancos, sino que es donde hay la pobreza. Y no, por tiempo no incluí una gráfica donde tenemos el mapa de Houston y donde se superponen exactamente el mapa de las altas prevalencias de VIH o de hepatitis C, ¿sí? Sobre las áreas de pobreza de la ciudad, ¿sí? Entonces, creo que eso refuerza lo que nos había planteado. Y esto, algunas me puse a jugar con las bases de datos, ¿sí? Y en Tanzania, en 1993, se hizo una ley siempre a los tanzanios, ¿sí? Pero con los mismos criterios. Y desde unos años antes, al igual que en Colombia, habían los planes económicos de apertura, o lo que llama el Banco de Ajuste Estructural, o ahora más recientemente reducción de la pobreza, ¿sí? Miren lo que ocurrió. Claro, usted me puede decir ahí que hay muchas variables que no estamos ajustando, etcétera. Pero es evidente que cuando se integran estos dos aspectos, es decir, una política económica que golpea la producción, es decir, una política económica que privilegia las importaciones, y eso lleva a aumentar el desempleo, etcétera, etcétera. Y un sistema de salud
que no cubre a todo el mundo con la misma calidad de la atención. Entonces, indicadores como la expectativa de vida, ¿sí? Aquí fue en el 85, de los 55 años al 2005 a los 47 años, ¿sí? Ya decía el doctor Villar hace un momento, un año de variación no es poca cosa. Entonces miren en un país como este, ¿cierto?, hasta dónde se llegó. Y ese es un poco el futuro para nosotros, fijamos que la economía de mercado realmente se tome el sistema de salud. La ley ordinaria y la ley ordinaria que cursa en el Congreso y la ley estatutaria, a mi manera de ver, no son sino dos caras de la misma moneda de reingeniería neoliberal del sistema de salud colombiano. La ley estatutaria, ese es su carácter, es que eleva a rango constitucional lo que allí se establece y por lo tanto hacen indemandables los principios que allí se consagran, en este caso los principios de la economía de mercado. Es decir, y aquí hubo una confusión. Cuando la Academia Nacional de Medicina estaba preparando una ley estatutaria, en Colombia, porque la ley estatutaria se decía, si nosotros logramos que haya una ley estatutaria con ese carácter constitucional que incluya el derecho fundamental a la salud, estamos blindando el sistema para que no ingrese en el mercado y para que no haya tanta desigualdad. Cuando estaba preparándose eso y se le mostró al doctor Roy Barreras esa propuesta de ley estatutaria, el doctor Roy Barreras, que más que médico es congresista y más que congresista es de la Unidad Nacional, dijo, esto no hay problema, esto se les puede aceptar. También vamos donde el presidente Santos y se llevaron a nuestros insignes académicos, ¿cierto? Y les tomaron foto diciendo que estaban de acuerdo con una ley estatutaria que se iba a presentar, y en la ley estatutaria entonces se hicieron algunas modificaciones que vamos a ver, y por esa razón la ley estatutaria no se convirtió en lo que muchos esperaban que iba a proteger, sino que simplemente ahora es el marco general en que se va a reglamentar la ley ordinaria, ¿sí? En apariencia, la ley estatutaria establece el derecho fundamental a la salud. En esencia, es la consagración de la libre competencia a través de la libertad de elección. Es decir, el principio del libre mercado, de que deben competir los prestadores de servicios y deben competir las aseguradoras. En la práctica todos sabemos que esta es una competencia que lleva al monopolio. Por eso, de las 72 EPS que hay ahora, quedarán unas 20 o 25, ¿sí? Gestores de servicios de salud. Yo no voy a leer los artículos, pero simplemente es para decir, miren, que sí existe un artículo que está relacionado con eso. En esencia, la ley estatutaria niega el derecho a la salud a través de la sostenibilidad fiscal. Yo me tomé a ver de dónde apareció el concepto de sostenibilidad fiscal y encontré entonces el documento del Banco Mundial sobre Fiscal Sustainability, o como se pronuncie, ¿cierto? Que establece exactamente esa forma de cómo se debe aplicar en esta categoría. En esencia, la negación del derecho a la salud a través de la progresividad del derecho. Es decir, sí, ustedes tienen el derecho, pero todavía no. ¿Cuándo? Más adelante, ¿sí? Es la negación del derecho a la salud a través de los copagos, ¿sí? Entonces, la ley estatutaria dice que se debe contribuir de acuerdo con su capacidad de pago. Es todo lo contrario a los sistemas como el inglés del que se hablaba anteriormente. En esencia, es la negación del derecho a la salud a través de las exclusiones a los servicios de salud. Esto sí que está claro en la ley ordinaria, lo vamos a ver más adelante. Dice, no, va a haber un post único que cubre ya no, ahora va a cubrir patologías. No procedimientos ni esto. Entonces uno dice, qué bueno, ¿cierto? Pero las va a cubrir hasta cierto punto, de cierta manera, y siempre y cuando hayan sido autorizadas por la autoridad competente. Creo que así dice el texto de la ley estatutaria introduce los gestores de salud y el hecho de que las EPS se pueden transformar en gestores de salud, y hace una logia, el término es un poco fuerte, pero es que no encontré otro, ¿sí? Que sobre los determinantes
sociales de la salud, sobre atención primaria en salud, ¿sí? Y sobre la política de innovación, ciencia y tecnología en salud. ¿Por qué digo que demagogia? El doctor Vidal señalaba al comienzo de su charla, ¿cuántos problemas de salud se resolverían si tuviéramos agua potable en todos los municipios de Colombia? ¿Cuántos problemas de salud si hubiera una nutrición adecuada? ¿Sí? El premio Nobel de Medicina, el doctor Montagnier, por haber descubierto el virus del VIH, preguntado hace 2 años ¿cuál cree que es la mejor estrategia para combatir el VIH en África? Y él dijo, agua potable y nutrición. ¿Sí? No la vacuna, no un antirretroviral, no un cóctel súper especializado, ¿cierto? Nada de eso. Entonces, hablando de que se van a tener en cuenta los determinantes sociales, o que se va a hacer atención primaria, ¿sí? Cuando las políticas van a ser, por ejemplo, la de nutrición, cuando estamos acabando los productos que acabamos de pasar por un paro agrario, donde los paperos, los cebolleros, los frijoleros, los tomateros, todos los productores están diciendo que no estamos produciendo la comida del país, ¿cierto? Entonces, por eso utilizo esa palabra un poco fuerte, por eso yo soy partidario de decir no a la reforma. Y en cuanto a la ley ordinaria, pues simplemente desarrolla esa ley 100, mantiene la causa del fracaso del sistema, que es la intervención financiera, porque mantiene a las EPS y las redefine como gestores de los servicios de salud. Tiene 11 capítulos muy extensos que por supuesto no los vamos a ver aquí. Yo he escogido algunos artículos simplemente para sustentar mi tesis, ¿sí? Legaliza el sistema de libre mercado, trae lo de la libre elección. En otras palabras, lo que hace es remodelar el paraíso de las EPS. Esta es una diapositiva de ACENI de hace un par de años donde se muestra qué controla del mercado de la salud. La ACENI controla todo otra vez, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí planes de medicina prepagadas, el POS, el no POS, los riesgos profesionales, etcétera, etcétera. Entonces lo que hay es una readecuación a eso. El objetivo del sistema de salud no puede ser más pobre, ¿cierto? El mejor estado de salud posible de la población, ¿sí? Sabemos lo que se pueda, lo que no se pueda, pues no queda en la ley, ¿sí? Tendrán atención primaria, y esto es un debate que tendremos que dar algún día, y es que hay muchos tipos de atención primaria, pero aquí va a haber una atención primaria a través de los gestores de salud o de las EPS. Hace unos años decíamos nosotros, no, a las EPS no les interesa la atención primaria porque eso no es rentable, ¿sí? Pues ahora se les va a volver rentable. Entonces, será un tipo de atención primaria como la que se discutió en Alma-Ata, ¿sí? Donde realmente se trabaja intersectorialmente, donde la comunidad participa, donde se parte, donde la atención sigue al territorio, o una atención primaria donde la atención sigue el seguro social, la EPS o el gestor de salud, en lo que eso se puede ofrecer. Con otro problema, y es que la atención primaria que se le va a entregar a las EPS o gestores de salud va a ser, como lo define en algún otro artículo que me voy a saltar más adelante, la puerta de entrada al sistema. Ese es uno de los conceptos de atención primaria, es que la atención primaria es la puerta de entrada al sistema, ¿sí? Ese no es el de Alma-Ata, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver, si la atención primaria, si las EPS o gestores controlan la puerta de entrada, qué tipo de demanda de servicios se va a inducir, hacia dónde se van a referir los pacientes, y si a eso se le agrega la integración vertical, ¿sí? Entonces vemos que todo el panorama de la salud se está integrando y se le está entregando a la salud. La reforma afectará profundamente a las IPS, y yo creo que es esto que tampoco se ha dado una discusión. La única discusión que se ha dado hasta ahora es la de que las EPS no le pagaban a las IPS, y eso lo demostró con claridad suprema en muchas ocasiones la Asociación de Hospitales y Clínicas, el doctor Giraldo, mostrando cómo las EPS pues envejecían la cartera y mandaban a sus portafolios esos dineros, pero no les pagaban, además de todos los problemas que conocemos. Pero no se ha discutido aquí qué va a pasar de aquí en adelante.
A las EPS, a los gestores, se les está entregando la creación y dirección de las redes de salud en las distintas áreas territoriales, es decir, lo que sería integración horizontal, ¿sí? Y las IPS quedan sometidas a esos gestores de salud, ¿sí? Ahora, hay IPS de IPS, por eso incluí la foto de la entrevista al actual director de la Fundación Santa Fe de Bogotá, que apareció hace 3 semanas en la revista Semana, porque es distinto la FOSCAL y la Fundación Cardiovascular, para poner ejemplos de nuestra ciudad, ¿sí?, a IPS mucho más pequeñas, ¿sí? Entonces, si ustedes leen con atención esa entrevista, el doctor Juan Pablo Uribe, que además es un hombre del Banco Mundial, estuvo 12 o 14 años en DC trabajando para el Banco Mundial, entonces hay un nuevo replanteamiento, y ese es el documento del Banco Mundial donde ustedes pueden, los interesados, estudiar qué es lo que se está formulando, ¿sí? Y el planteamiento es: IPS pequeñas serán absorbidas dentro de la integración vertical y serán, ¿sí?, o sacadas del mercado, etc. IPS grandes tendrán un estatus distinto, y eso es lo que se está discutiendo, porque debe haber una nueva manera de prestar atención, y hay que empezar a hablar en estas IPS grandes de atención primaria y en salud. Entonces es simplemente para decir que vienen, como dice un destacado senador, vienen por la lana, vienen por la oreja y vienen por la que teje, ¿sí?, por la tejedora. La salud pública, en el artículo 6, se le entrega a las EPS, aquí está, se privatizan en ese artículo 6, ¿sí? Por supuesto dice que no se le entrega sino cuando el Estado no pueda garantizarla. Se integra el Plan Decenal de Salud Pública, y quienes hayan leído el Plan Decenal que se aprobó hace unos meses, ¿sí?, allí de entrada ya estaban las gestores de salud, antes incluso de que se aprobara la ley estatutaria. En la salud pública se integra el Plan Territorial de Salud, tanto en lo público como en la atención individual de los privados, y se le entregan una cantidad de privilegios a las gestoras de salud, ¿sí? De tal manera que prácticamente se puede afirmar que el Fondo de Salud, que es un fondo que yo creo que cuando se haga una reforma debemos mantenerlo, solo que sin la intermediación de las EPS. Es decir, un fondo se está recaudando 40, 50 billones, 60 billones de pesos, es una buena cuota inicial para desarrollar, financiar un sistema de salud que cubra las necesidades de toda la población. Pero aquí se dice, de ese fondo se debe pagar a los gestores de salud de conformidad con la ley. Más adelante la ley explica cómo. Se debe pagar los gastos de administración de los gestores, es decir, los gestores no corren por su cuenta con los propios gastos, sino que se los paga el Estado desde el fondo, ¿sí? Pero además de ese fondo tiene que pagarse la administración del mismo fondo que se va a crear, que es cierto que va a ser una entidad enorme, estatal, nacional. Luego se está duplicando o triplicando los gastos de administración, y eso es lo que hace parte de lo que llamamos intermediación financiera, porque esos gastos de administración que no existen en el Canadá ni en otros países se podrían orientar a los prestadores de servicios, ¿sí?, y a la atención de la población. Aquí se especifica en este artículo 39 cuáles van a ser los ingresos de los gestores. Una suma fija para financiar los gastos de administración, definida con base en el número de usuarios, es decir, se mantiene la famosa UPC. Un valor per cápita ajustado por el riesgo para cubrir el costo, o sea, son dos tipos de pagos diferentes. Un valor derivado de la aplicación de mecanismos de ajuste o redistribución del riesgo,
Otros ingresos tales como copagos, cuotas moderadoras y rendimientos financieros. Es decir, que se va a mantener lo que hacían las EPS, que envejecían cartera porque era mejor tenerlas ganando intereses en una cuenta bancaria que prestando atención, pagándole a las IPS. Además, se les dará un incentivo, ¿sí?, de pago por desempeño, ¿sí?, y además se les reasegura. En el artículo 78 se crea el fondo de garantías, que quiere decir, a usted le pagamos todo esto, pero si en algún caso particular los costos de la atención de esos pacientes que usted tiene afiliados son superiores a lo que nosotros le estamos pagando, por favor pásenos la cuenta, nosotros le cubrimos. Es decir, ¿cuál es el riesgo que están corriendo? ¿Cuál es el? Por eso es que decimos es que esto es absolutamente inaceptable desde el punto de vista de la economía, del funcionamiento, ¿cierto? Y de lo que eso implica. Ahora, respecto al plan de beneficios, he mencionado que seguirá siendo restringido, ¿sí? Se restringe a través de la priorización, ¿sí? Entonces dice, bueno, se va a priorizar a través de estudios muy técnicos, vendrán los economistas de la salud, nos harán los análisis de costo-efectividad, etcétera, y nos dirán qué debemos utilizar. Muy bien, ¿sí? Después dice, el Ministerio de Salud y Protección decidirá sobre la incorporación o no de los servicios. O sea, de nada sirve la evaluación técnica, ¿sí? A través de los mecanismos de exclusión. Entonces, también muy técnicamente, pero luego dice la decisión del ministerio sobre la exclusión o no. O sea, no está, ¿sí? Sobre la sostenibilidad, pues según la sostenibilidad fiscal, es decir, sí, usted lo necesita, sí, está justificado, cumple todos los requisitos, pero no hay dinero, entonces no se lo podemos cubrir, ¿sí? Y es un plan de beneficios a prueba de tutela, porque hábilmente en el texto dicen que se garantiza no el derecho a la salud, sino el núcleo esencial del derecho, ¿sí? Y entonces resulta que cuando vaya un paciente a poner una tutela, la Corte Constitucional va a decir, no, nosotros atendemos solo derechos esenciales, y como a usted se le atendió el núcleo esencial del derecho, ¿cierto?, eso no nos corresponde a nosotros, tiene que estar contemplado. Como la tutela, a mi manera de ver, ha sido el equivalente a la medicina preparada y los seguros de salud para la población de escasos recursos. Ya cuando el que no tiene sura global entonces pone la tutela, ¿sí? Entonces eliminar la tutela es necesario para incentivar los seguros privados de salud. Y aquí viene otra cosa muy llamativa. Desapareció todo un capítulo en la propuesta del doctor Alejandro Gaviria. Era el capítulo 6 que se llamaba cobertura complementaria de salud y especificaba en detalle cómo iba a ser el negocio de los salud, de la medicina prepagada, de los seguros voluntarios, de los seguros privados de salud, y cómo incluso, como este es un sistema obligatorio, entonces vamos a tener que contribuir. Esa cuota que pagamos para el seguro obligatorio podría ser la cuota inicial para el seguro privado, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió? Que la esposa del doctor Alejandro Villar era la presidenta de FASICOTA, la Asociación de las Aseguradoras. Alejandro Gaviria. Entonces desapareció todo esto, pero no significa que no se vaya a impulsar esa política, sino que se va, eso era muy problemática tenerlo ahí. Va a haber mayor integración vertical, la cual queda prohibida, salvo en la prestación de servicios básicos de primer nivel de atención en salud. Es como, ¿sí?, es algo de cinismo, queda prohibido excepto en tal nivel. Y hay entonces un debate, el doctor Gaviria ha estado tratando de explicar muy bien qué cubren los servicios básicos del primer nivel, ¿sí? Y según los mismos artículos parece que cubre las especialidades básicas, ¿sí? La medicina familiar, los eventos agudos en su fase inicial y los crónicos para evitar complicaciones, ¿sí? Es decir, buena parte de la atención va a estar en la integración vertical.
La atención inicial de urgencia no requiere ningún tipo de autorización, pero el parágrafo dice el gobierno reglamentará la materia. ¿Sí? Entonces yo decía en alguna ocasión, no, usted la parte inicial, pero cuando a usted le van a poner la anestesia se le puede preguntar, cuando a usted lo van a cerrar, va a decir, no, aquí sí se necesita la autorización, ¿sí? Entonces ya no se puede continuar. Un contrato de práctica, bueno, lo otro es lo de la formación, ¿sí? Lo que se está beneficiando es la integración vertical y a las EPS que tienen ya todas estas clínicas. Alicor tiene 37 clínicas, ¿sí? Esas 37 clínicas formarán a sus especialistas, no con los criterios pues que siempre han caracterizado a la práctica de la medicina, sino con los criterios pues, de su industria, de su empresa. Tendrán horas laborales de 66 horas. Se les cubrirá desde 2 salarios mínimos, no hay tope posible, lo que ustedes pueden tener presentes, pedir desde ahora unos 20 salarios mínimos con recompensación. Sin embargo, no se tiene que pagar la matrícula, esa no está incluida en este paquete. ¿Sí? Algo de clientelismo, los gerentes los volverán, que los hospitales los volverán a nombrar, ¿sí? Bueno, y las instituciones de alta calidad podrán aumentar el número de cupos sin consultar con el Ministerio de Educación. ¿Sí? Entonces, universidades como la UNAP, que tienen, ¿sí? Aquí se pueden duplicar de un año para otro los cupos para residentes, lo cual se contribuirá a que disminuya ¿cierto? Y a que mejore la calidad de la enseñanza. Creo que me he extendido suficiente, creo que he dejado el mensaje que quería. Simplemente recordar, ¿cierto? Nosotros tenemos un problema y es que nuestro gobierno es muy amigo del Banco Mundial. No se había posesionado, recién elegido. La primera reunión, la primera visita que hizo el presidente Santos fue a Zelig, el presidente del Banco Mundial de esa entonces, ¿sí? En España llevan un año las batas blancas, la mareada blanca o la blanca, mareada blanca, creo que la llaman, protestando. Y aquí estamos en medio de una serie de acciones como la de jornada de mañana, donde lo único es que vamos a tener que mejorar la caligrafía para que se entienda lo que se escriba en esos carteles de protesta. Muchas gracias.